La Cátedra, conducido por Karina Colioca, un programa donde los docentes universitarios son los protagonistas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a La Cátedra, el programa auspiciado por ADUBA, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, en este domingo fresco de julio, un domingo particular porque estamos en la cresta de la ola, el bicentenario de la República Argentina, 200 años de la Declaración de Independencia, allá por el 9 de julio de 1816, en Tucumán, cuando nacía este bendito país. Estamos aquí en la 87.9. Vamos a charlar durante esta mañana con Horacio Mosquera. Él es profesor de historia. Estamos en el momento cumbre del bicentenario, un momento particular, por lo menos para mí. Esto te lo comentaba antes fuera del aire. Digo, yo me imagino hoy caminando por la calle cómo hubiera sido la gente hace 200 años atrás, ¿no? Y cómo era ese país y cómo es hoy la Argentina. Digo, una revolución que empezó ya por 1810, que tenía una fuerte crisis fiscal. El gobierno el gobierno porteño estaba subsidiado por las minas del Potosí. Al perderse las minas del Potosí, se perdió el subsidio. Digo, ¿cómo lo podemos traspolar al 2016, ¿no? Que estamos y en qué problema con los subsidios. Sí, antes que nada, buen día para todos los oyentes. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa de hoy. Indudablemente por la fecha estamos todos muy metidos con la cabeza, con los sentimientos, ¿no? Las emociones que levanta esta conmemoración, esto que decías vos, ¿no? De ir por la calle y sentirse vinculado con un pasado que en cierta manera nos conmueve, nos lleva a los orígenes, ¿no? de nuestra comunidad, de nuestra historia. Y esta necesidad también de vincularnos con la gente que está alrededor nuestro, y sin duda que esta fecha que conmemoramos nos ayuda en eso. También me pasa a mí lo mismo que vos comentabas, y bueno, pensaba en el 2010 y en toda la gente que había salido a la calle a festejar, que había salido a conmemorar también, y cómo había un clima de querer encontrarse, ¿no? Que en definitiva es un poco lo que motiva todo esto. Ahora bien, estas cosas, como vos me estabas diciendo recién, que también nos motivan a pensar un poco nuestra actualidad a partir de la historia, para los gastos que tenía que en ese momento solventar el país naciente, que ya para esta fecha, para este bicentenario, justamente lo que se conmemora ya es una formalidad de independencia, ¿no? Claro, yo te iba a decir, vos hiciste recién el paralelo de 2010 y la gente festejando, volcada en la calle, mejor dicho, con espectáculos, con un fuerte sentimiento de unión, pero porque la gesta de 1810 también tenía eso, y 1816 fue el formalismo, ¿no? Fue la firma, fue darle como ese marco jurídico, y digo, me parece que en el 2016 está pasando lo mismo, ¿o no? Puede ser, sí, porque primero 1816, una de las pocas cosas que coinciden todos los historiadores, que creo que coinciden en pocas cosas, porque bueno, a partir de cómo terminan finalmente las guerras civiles, se termina imponiendo una determinada visión acerca de la historia, ¿no? Por algo nosotros en todo el país actual, hoy, digamos, conmemoramos el bicentenario. Pero en realidad muy pocas provincias del país actual firmaron esa declaración de independencia, ¿no? Es cierto. Por ejemplo, hay muchos de otras provincias que fue en 1815, y los 200 años se cumplió el año pasado. Entre Ríos es una, ¿no? Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, la República Oriental del Uruguay, ¿no? Y sin embargo, esos chicos de esa escuela festejan igual el bicentenario hoy. Claro. ¿Viste? Y ni hablemos de toda la zona sureña,
que no estaba integrada para nada. Para nada, ¿no? claro. Entonces, bueno, eso tiene que ver más con la política de la historia de quienes triunfaron en las guerras civiles, que impusieron determinados rituales y determinadas cosas que tenían que ver con esa visión de la historia. Pero igualmente, tantos unos como otros coinciden en que en 1816 es un momento terriblemente crítico, ¿no? Y por eso justamente quizás sea esa formalidad que pide San Martín de decir, bueno, yo voy a cruzar los Andes y quiero tener algo que motive a mis soldados y quiero tener algo que me permita hablar con el resto de los países y que diga que estamos en una lucha por la independencia, pero no mi palabra nada más, quiero que entre todos el respaldo. Disculpa que después quedó ahí medio de lado el tema de los subsidios, que lo podemos ver. No, lo podemos ver, porque bueno, por eso te decía, ¿no? Es crítico, como decís vos, sí, este bicentenario tiene algunas cosas un poco más críticas y también un poco más formales. Sí, la verdad que no lo había pensado, pero me parece muy acertado el comentario tuyo. Y después después de una independencia es obvio, porque es un hito, es una cosa que marca el país, hay un periodo de transición, ¿no? Y digo, nosotros venimos de un periodo de gobierno muy largo, y también se produce una transición, y esa transición se produce justo cuando se cumple un bicentenario, ¿no? Digo, y nada es casual en esta vida, me parece a mí, y me parece interesante reflexionar sobre ese punto. Sí, es verdad, porque esos momentos, como hablábamos recién, primero de una gran incertidumbre. 1800, para poder comentar algunas cosas, no sé, buscar algunos paralelos. En 1815 se había recuperado la Santa Alianza en Europa, ¿no? ¿Qué significaba esto? Bueno, si quisiéramos hacer un paralelo, es como la OTAN y no sé, la ONU, todos contra estas colonias españolas que se querían independizar. O sea, era una noticia terrible, claro, terriblemente mala. Y bueno, por lo tanto había que tomar algunas decisiones, ¿no? Esto que comentábamos recién. Algunos tenían la posición de decir, que me suena también a algo de hoy, ¿no? Por ejemplo, la posición de Alvear cuando de alguna manera se lo plantea San Martín, ¿no? Ellos eran parte de ese grupito de la Logia Lautaro que habían venido en ese barco inglés para ponerse al servicio de la lucha por la independencia de estas colonias. Y entonces, bueno, ¿qué le plantea Alvear? Bueno, estamos muy mal, porque se está recomponiendo la figura del rey de España, de Fernando VII, y tiene toda la intención de recuperar absolutamente todas las colonias. Tenemos que tomar una decisión, y Alvear de alguna manera le propone a San Martín dos posibilidades. Una, explorar la posibilidad de integrarse al Imperio inglés. Y la otra, pedirle perdón al rey de España. Esa me suena también de hoy. ¿No? San Martín queda perplejo por este planteo que le hace Alvear. Como muchos hoy. ¿No? Claro, como muchos hoy. Queda perplejo y no, le responde, no, esto no está no figura dentro de mis planes. Alvear finalmente termina yéndose del país. Y entonces, bueno, ese era el clima de incertidumbre que se vio en ese momento. Con posterioridad va a asumir Pueyrredón, digamos, la dirección del directorio, y era un país que estaba muy fragmentado, ¿no? Todavía no, si bien no estaba esta idea de que era la República Argentina, digamos, por un lado estaban las provincias que estaban bajo este liderazgo de Artigas, después otras bajo el liderazgo de Pueyrredón, y finalmente otras que ya no, con posterioridad, firmaron la declaración de independencia, pero no formaron parte de la República Argentina. Por ejemplo, Tarija, ¿no? Entonces, bueno, había una fragmentación importante y, como te decía recién, una gran incertidumbre sobre el futuro, ¿no? ¿A dónde vamos con todo esto? Sin la épica. Yo ahí te diría eso. No sé si eso, creo que tenía una épica, ¿no? Tenía una mística, en la cual también había personajes de todas las calañas.
porque eso fue siempre así, claro. Y es así en la historia de la humanidad, ¿no? Quizás hoy lo veo como algo que tiene un poquito menos de épica, ¿no? Las aventuras que se nos proponen claro. actualmente, pero bueno. Recién decías vos un país que firma una declaración de independencia, pero de pronto hay una zona como la de Tarija que dice no me uno, provincias manejadas o que responden a, y digo, 200 años después, y con todo el federalismo que nos llena la boca, no es verdad. Uh-huh. No es verdad el federalismo. No, ahí tampoco lo era. O sea, justamente se busca Tucumán, uh-huh. ¿no? ¿Pero Tucumán no fue porque estaba en el centro del país? Una visión tiene que ver con que es el centro del país, de ese país de ese momento. Sí, claro. ¿No? Porque la Patagonia, o sea, no había existía. Provincias que hoy forman parte de Bolivia, que formaban parte, o por lo menos tenían la intención de formar parte, y después, por ejemplo, el sur no había sido todavía conquistado, como fue posteriormente. Pero la otra también versión es Tucumán es una negociación como forma de querer poner un límite al avance porteño, ¿no? Uh-huh. Había algo que había pasado, claro, había algo que había pasado que tenía que ver con que la Junta de Buenos Aires, cuando proclama esta autonomía, también un poco se arroga esta posibilidad de querer seguir siendo la capital del virreinato, ¿no? Ahora sería la capital de este país independiente. Así uh-huh. como era la capital del virreinato, ahora es la capital de este país independiente. Pero eso no había sido negociado ni consensuado con nadie. Eso había sido una imposición de los ejércitos porteños y en cierta medida había llevado a la separación de Paraguay de esta federación o de esta confederación o de este país o de esto que se estaba, digamos, armando. En ese momento no era nada, y por supuesto a la separación de Artigas. Entonces el tema ya arranca ahí, ¿no? Como que diríamos, si no arranca antes, arranca ahí. O sea, esta preponderancia que intenta tener Buenos Aires por sobre el resto de los lugares, ya venía muy debatida. Ya había sido en su momento, digamos, esta primera junta, cuando se transforma en junta grande. Después, sí. Bueno, es justo el momento donde esta gente del interior, como se diría hoy, protesta y intenta recapturar el control de la situación frente al avance porteño. Y Tucumán sale de esa negociación. No la querían hacer en Buenos Aires. No querían. Vos decís que comienzan los problemas entre las provincias y también comienzan las luchas, ¿no? Las luchas internas, las luchas externas. Eso hace que el país otra vez quede sumido en una crisis financiera. ¿Cuánto tiempo? ¿O cuánto es el tiempo que tarda la rueda en dar la vuelta, ¿no? Por lo que venimos viviendo, para cada vez que la Argentina toma un poco de empuje o envión, caiga en una crisis financiera por lo que fuere, ¿no? Digo, en su momento, porque deja las minas de Potosí de lado y pierde entonces los subsidios, entra en una crisis financiera, empiezan los problemas entre las provincias, las divisiones, las batallas internas que otra vez hacen que caigan en una crisis financiera. ¿Cuánto tiempo tarda esa rueda? Y ahí, si tuviéramos que hacer una comparación con el hoy, sería todo muy distinto, porque hoy no hubo ninguna de las causas que provocaban la escasez de dinero de ese momento. Hoy Argentina no viene de ninguna guerra, no tiene digamos, si se produce una retracción en la economía, es producto más de decisiones políticas que de un malestar, digamos, económico. Uh-huh. Entonces, si tuviéramos que situarnos en ese momento, diríamos, bueno, va a haber alrededor de 10 años continuos de guerra en las provincias del norte que van a quedar muy destruidas producto de esa guerra. No es la situación de hoy. No es la situación de hoy. Inclusive, digamos... Pero, perdón, ¿se recuperaron alguna vez de esa situación las provincias del norte, por ejemplo? Para el norte fue casi imposible recuperarse de esa situación, porque tanto como para Bolivia. Mejor dicho, sí, claro, tuvo momentos de recuperación, nunca de llegar a ser lo que fue. Lo que fueron. ¿No? Porque con posterioridad, digamos, aparece siempre esto que comentabas vos recién, digamos, de pasar de un modelo al otro.
Y así como en determinado momento hay una recuperación de estas industrias, estas artesanías, después cuando aparece el libre comercio nuevamente con toda la furia, ya a mitad de siglo aparece, digamos, una destrucción absoluta de las economías justamente del interior, porque dejan de tener esa protección aduanera. Entonces, bueno, quizás hoy estamos ante la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué camino vamos a tomar? ¿Vamos a tomar por un camino que mantenga una protección para todas estas economías o vamos a empezar a liberar las cosas como para dejar indefensa a estas industrias que se han fortalecido este último tiempo? ¿Conoces el cuento de la buena pipa? Bueno, seguimos aquí con Horacio Mosquera en este momento maravilloso de la República Argentina, conmemorando su bicentenario de la independencia ya por 1816, en la casita de Tucumán, ¿no? Así como... Y recién hablábamos de cuánto se parece y de cuánto se diferencia la Argentina de 1816 a la Argentina de 2016. Y yo pensaba en todo lo que pasó en estos 200 años y hay un momento en el que uno pregunta, ¿en qué momento la Argentina, por ejemplo, incorpora la palabra inflación? ¿No? Digo, si fue en aquella época o si eso vino después, ¿no? Con ya la industria, mejor dicho, la agricultura en movimiento, después de haber copado la Patagonia, después de tener grandes extensiones de tierra donde dedicarse justamente al cultivo y a la ganadería. ¿En qué momento se incorporó la palabra inflación? Mira, el tema de la inflación era ya un problema para España cuando empieza a llevarse todo el oro y toda la plata de América. ¿Por qué? Bueno, porque empieza estableciendo alguna diferencia con el hoy. En ese momento era fuerte en la economía el que tenía más metales, ¿no? Correcto. Eso era lo que fortalecía una economía. Entonces todo este oro y esta plata que España empieza a llevarse le da la posibilidad de comprar a los españoles un montón de cosas por toda Europa, ¿no? Quería comprarse ropa de Holanda, de Flandes, iba y se compraba todo y eso generó una inflación importante en Europa. Entonces, bueno, ya en ese sentido América viene un poco produciendo esas cosas, pero lo que tenía también la Argentina en ese momento es una crisis económica en cuanto también como hablábamos recién, en cuanto a la producción. O sea, la guerra demanda personas que dejan de trabajar y pasan al frente de batalla, demanda recursos económicos que a veces la gente quiere ponerlos, quiere donarlos a la causa revolucionaria y otras veces les son confiscados. Y después, por supuesto, en muchos casos la imposibilidad de generar un mercado en el cual pueda participar distintos tipos de personas. Con lo cual, en sí mismo tendríamos que ver, la guerra de independencia no genera en sí mismo un florecimiento económico. O sea, es como un poco como hablábamos recién, digamos, un momento económico bastante difícil, ¿no? Hay que ingeniarse a ver de dónde uno saca la plata para comprar armas, para... Realmente en un montón de cosas... para darles de comer incluso, claro, ¿no? Tenés que mantener un ejército y más o menos bien comido como para que reaccionen, porque si no tampoco te sirve. No era ninguna buena noticia que pasara el ejército cerca de tu casa. Claro. Porque eso significaba que lo que tenían le iban a tener que poner. Claro. Y entonces, bueno, inclusive, por ejemplo, uno de los escuadrones que está en ese momento, creo que es al mando del General Paz en Tucumán, es un ejército que está mal vestido, mal hambreado, comido, y entonces, bueno, como hay otro cuerpo de infantería en ese momento, al mando creo que es el general Pinto, que era chileno,
y que justamente había entrado muy poco en la actividad. Bueno, Belgrano como que decide que los que estén ese día que van a declarar la independencia en Tucumán sean estos, claro, que están un poco más presentables, claro. Y los otros como que dice, bueno, esos que se queden también, pero que estén son el coro atrás, claro, pero que estén. Entonces la cosa era muy complicada, y como hablábamos recién, eso para toda esa zona representó una crisis impresionante. Y después que el ejército que San Martín estaba conformando en Mendoza para cruzar los Andes, ¿no? O sea, lo que yo te decía un poco de la épica, de la mística, ¿no? Si uno lo piensa, cuando San Martín se lo comenta un poco el plan a los demás, claro, piensan que está absolutamente loco, porque había que conformar un ejército que pudiese batallar en igualdad de condiciones, había que cruzar la cordillera, caer del otro lado, obtener triunfos en Chile, embarcarse para después terminar en Lima y triunfar en Lima, con un ejército que en ese momento no podía ni siquiera pasar la frontera norte. Claro. Y eso requería dinero. Y esas son muchas de las peleas de San Martín con Purredón, muchas de las. ¿Y ese dinero de dónde salió? Y ese se buscaba por a ver, las damas mendocinas. Vamos a hacer un poco de memoria cuando estudiamos en el secundario. Dale. Me estás llevando allá lejos y hace tiempo. Claro. Las damas mendocinas pusieron algo, pero bueno, las damas de Buenos Aires también. No eran, sí, claro, por supuesto Purredón mandaba dinero de acá, algo capturaba San Martín de lo que pasaba alrededor, de las mejores maneras y de las peores también. Y también digamos que el dinero que le llegaba tampoco es que nadaban en dinero, les llegaba normalmente mucho menos de lo que necesitaban, ¿no? Claro, esas eran las grandes broncas de él, y un poco la épica, el tema de, a ver, digamos, quién es, ¿cómo se llama? Bueno, en su campamento, en el Plumerillo, ¿no? Está este sacerdote que se llamaba Fray Luis Beltrán, que era un sacerdote que, bueno, entre otras cosas se había ingresado como sacerdote, pero en realidad tenía conocimientos de muchas otras cosas. Sí, claro. Y por lo tanto ayudaba a forjar las armas, ¿no? Es decir, mucha gente se vincula a esta idea de la revolución y de la independencia, ¿no? Y lo toma de una manera de un compromiso absoluto, por eso es que pudo triunfar. Claro. Eso es que pudo triunfar. Porque hubo una unión en algún punto, ¿no? Absoluta. A pesar de que lo bombardeaban y lo boicoteaban, porque sufría mucho boicot también. Pero no había tantos medios tampoco. Buenos Aires. Como para que llegara el boicot. Digo, no había tantos medios como para que se replicara fuerte, el boicot, claro. También. Sí. Los que por lo menos tenían que estar unidos, creo que lo estuvieron. Claro, por lo menos lo lograron. Un poco opacaron a los otros. Horacio, yo me quedo pensando, por ejemplo, Hay circulando en la web un texto de Jorge Ginsburg en el que dice que los argentinos nos podemos reunir, y de hecho somos así como muy bulliciosos y pasionales y pero no nos podemos unir, ¿no? Digo, esa es como la dicotomía del argentino. Y digo, y también pienso que somos racistas, y lo dice el texto, somos xenófobos, somos racistas, hablamos de negros de mierda, ¿no? Y digo, el ejército argentino, el ejército de liberación, el ejército que permite después que llegue la independencia y que hoy, 200 años después, estemos conmemorando esa gesta, o ese hito, mejor dicho. ¿Cómo estaba conformado el ejército argentino? Porque de rubios y ojos celestes era uno y de casualidad. Digo, no era gente como los que pensamos o como los que figuran en los manuales, ¿no? Digo, vestidos de soldados. Claro, no, muy interesante. Primero, me gustaría aclarar que el Imperio Español habría establecido toda una escala cromática en cuanto a también, digamos, los derechos y posibilidades de la gente que vive acá. El color de la piel diferenciaba cada uno que era. Y entonces se hacían cálculos inclusive de cuánto había de sangre de negro y cuánto había de sangre de indio, y en ese caso qué era la persona. Es decir, que la cuestión racial racista, mejor dicho, estuvo siempre presente dentro de lo que podía ser el Imperio Español. Y por supuesto se compraba ser blanco, ¿no? O sea,
porque por suerte existían esas corrupciones. Digo, claro, como la iglesia comprar la bula papal, ¿viste? Pero peor era que no se pudiera hacer. Claro. Peor era que no se pudiera hacer. Pasé el otro día por la iglesia acá y decía, aproveche, este es el año que le perdonan, el año de la indulgencia, logre un año de indulgencia. Y yo decía, usted es una iglesia, por Dios. Claro, bueno, en ese momento era... Me imagino en ese momento. Era más todavía. Y entonces... ¿Cuánto salía a comprar Cerro Blanco? Mira, no tengo actualizado el monto del tema. Pero en el Cabildo participaba, a partir de esas cosas, muy poca gente. Porque lo que se llamaban los vecinos, ¿no? Los vecinos eran muy pocos en cuanto a su categoría de vecino, porque las mujeres no podían formar parte del Cabildo. Con lo cual muchas veces la mitad de la población ya no formaba parte. Por supuesto los esclavos no formaban parte. Y entonces bueno, se iba cercenando, digamos, la posibilidad de participar, hasta que participaban muy pocos, o los que tenían dinero para hacerlo también. A ver, si uno lo piensa desde algún lugar, el Cabildo como forma de gobierno, ¿no? Que la gente esté ahí debatiendo y discutiendo cuál va a ser su regla, su futuro, bueno, es algo muy interesante para la época, ¿no? Uh-huh. Y es parte de lo que después va a proclamar esa independencia, ¿no? Porque, sin irme demasiado del tema, digamos, lo que se produce es esto de que una vez cuando está secuestrado el rey, ¿no? Dicen, bueno, la soberanía vuelve a los pueblos, no se queda en la corte. Claro. Entonces, desde ahí el Cabildo dice, nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer. Por lo tanto, había una cuestión ahí de diferenciación en cuanto a la piel, en cuanto al origen. Por supuesto, no era lo mismo tampoco ser español nacido en España, que ese es uno de los motivos de la revolución, al ser español nacido en América. Uh-huh. El ejército, tanto los ejércitos, en esto también hay que ser justo, ¿no? Los ejércitos españoles como los ejércitos patriotas, podríamos ponerle, tenían una gran diversidad de gente que los integraba. Porque también los españoles se avivaron rápidamente y dijeron, bueno, ¿qué hacemos para reclutar a los negros? ¿Prometemos que van a ser libres? Y también lo empezaron a hacer, claro. No eran tontos. Como inclusive empezaron a pactar con las poblaciones indígenas, ¿no? También tratando de prometerles lo mismo que le prometían los patriotas. Entonces quizás, primero me parece que lo que sí nos debemos es como una historia de todo esto que integre a todos estos grupos, a los negros, a los pueblos indígenas, a las distintas provincias, esto que hablábamos antes de quienes juraron en un congreso y quienes juraron en otro. Eso yo creo que una misión de la historia argentina que tenga todo eso todavía está pendiente, ¿no? No pudo realizarse. Y después lo que decías vos y que vemos en un montón de lugares es este criterio, pero que es muy posterior, ¿no? Estamos hablando ya de la década del 80, en el 1900, donde ahí sí está la voluntad de mostrar tanto a la población argentina como el mundo que Argentina es un país blanco. Entonces se quita todo aquello que tiene que ver, por ejemplo, con los cuadros, con la iconografía, ¿no? Con todo lo que de alguna manera conmemora estas gestas, todo aquello que conspire contra esta visión del país blanco. Por supuesto que esto no era para nada así como lo dijiste vos en la época de la independencia, como no lo fue tampoco después, digamos, ¿no? O sea, si bien los blancos podían ser mayoría, en base más que nada a dos cosas: por un lado el impulso migratorio muy fuerte, y por otro lado las matanzas sistemáticas que se producen contra la población indígena, ¿no? La campaña de Roca, la de Sarmiento, las de Sarmiento, las guerras civiles varias que hubo, pero aún en el 1900 todavía se está avanzando con matanzas sistemáticas de población indígena en la Argentina. Es decir que bueno, ahí tenemos, digamos, motivos muy fuertes, lo que fue la guerra contra Paraguay, ¿no? También. Claro. Contra Brasil. Bueno, con Brasil tenemos ahí dos guerras, ¿no? Porque para ellos estudian la guerra, lo que nosotros estudiamos, la guerra civil de Rosas
versus Urquiza y los unitarios, ellos la estudian como la guerra de Brasil también contra Argentina, ¿no? Yo cuando estaba leyendo algunos libros de la secundaria de Brasil, ¿no? Del año 1900 por ahí, me sorprendí muchísimo porque por supuesto yo soy del año 68 y me llegó también esa propaganda, ¿no? En la época de la guerra de Malvinas, que era, bueno, jamás nos han vencido, jamás nos vencerán, ¿no? Nunca habíamos perdido ninguna guerra. Y cuando leo este libro que está dedicado a los alumnos de la secundaria, de brasileños, ¿no? Leo que Brasil dice, uno de los orgullos que tenemos es que nunca hemos perdido ninguna guerra. Entonces, ¿qué pasó? Empatamos. ¿No? Y entonces, digamos, ellos, de ahí, el autor del libro comentaba, decía, bueno, no puede contarse como una guerra la de Ituzaingó, que fue una batalla en la que simplemente por una cuestión estratégica el general brasileño se retira, pero no fue una batalla. Claro. ¿No? Eso es lo que plantea Parece por abandono, digamos, o sea. Es lo que plantea él. Y después dice, pero sin embargo tenemos una guerra en la que sí ganamos, cuando fuimos a liberar a la Argentina de Rosas. ¿No? No es que nosotros quisimos tener una guerra con Argentina, no. Es que ellos nos pidieron que vayamos y fuimos para liberarlos de una dictadura. Con lo cual, bueno, este tema, ¿no? De estos orgullos militares, de no haber perdido nunca ninguna guerra, bueno, tanto para uno como para otro se sigue contando de la misma manera, creo, que en el otro pasado. Estamos acá charlando con Horacio Mosquera fuera de micrófono, nos decíamos, ¿no? Cómo se parece este país hace 200 años ahora, y hablábamos de 1880, de 1900, ya un poco más cercano a nuestra historia, y a punto también de conmemorarse, que ese fue otro hito, ¿no? El centenario, con un montón de gente que venía de Europa a saludarnos como si fuéramos casi una corte fue la que vino, pero quiero ir a 1880 cuando comienza a construirse más un orden político en el país, ¿no? Y con eso también otra vez las crisis financieras, había que marcar un desarrollo económico, una línea para la economía, y también estaban las guerras, esto que decías vos recién, ¿no? La guerra de Paraguay, la guerra con Brasil, todavía los conflictos internos. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar la Argentina para lograr una paz que de alguna manera conformara a todos, ¿no? Esto que vos decías recién, sí. Brasil empató con la Argentina o... en toda América, mejor dicho, en todo lo que fueron las ex colonias españolas, la instauración de la República, ¿no? Como régimen de gobierno, se transformó en algo altamente sangriento. Se impone básicamente a través del triunfo militar de un bando sobre el otro, uh-huh. ¿No? Con todo el grado de represión y digamos con toda la carga de violencia que eso generó en nuestra historia. Además de eso, América del Sur por lo menos tuvo dos guerras terriblemente sangrientas y muy importantes, que fueron la Guerra del Pacífico entre Bolivia y Perú por un lado y Chile por el otro. Cuando Bolivia pierde su salida al mar. 200 años después hay alguien que está diciendo, le vamos a dejar pasar. Quiero ver, claro, cómo sí. Y después, terriblemente sangrienta también la guerra contra Paraguay, ¿no? Uh-huh. De Argentina, en lo formal de Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, pero después en lo informal había argentinos que también peleaban a favor de Paraguay, había uruguayos que también peleaban a favor de Paraguay y paraguayos que peleaban también a favor de la Triple Alianza, ¿no? Porque todavía no estaban tampoco saldados los conflictos políticos que tenían que ver con los distintos proyectos que se quería llevar adelante. Entonces, quizás para 1880, sí, a través de Roca, del liderazgo de Roca, queda un poco ordenado estos proyectos. El bando ya que perdió esta guerra civil
lo ha perdido en serio, y aparece una república que por supuesto no es democrática o es antidemocrática, ¿no? Depende, todavía da para una discusión, no quiero en esto tener, digamos, la soberbia de poder categorizar de una manera o de otra. Lo planteo en esos términos porque, bueno, por supuesto la mitad de la población, que eran las mujeres, no votaban, ¿no? La segunda vez que lo decís, Claro. ¿hay alguna animosidad? No, me parece que siempre se ha establecido esta concepción, o muchas veces se habla, ¿no?, de cuando se estudian estas repúblicas de principio de siglo, del centenario, ¿no? Y creo que lo atraviesa centralmente es la exclusión. Claro. ¿No? Y muchas veces cuando se habla de la exclusión, tampoco veo que, no es que lo tengo como una muletilla, ¿no? Pero vos decís, bueno, mira, ya de movida el 50% está afuera, ¿no? Y los que quieren participar, por las dudas, lo muelen a palos. Porque este voto que tanto se habla en ese momento, ¿no?, esa libertad de expresión, era para los que habían ganado. Claro. No, los que perdían. Y muchas veces muchos no tenían ni siquiera la posibilidad de votar. Pero esto, vos fíjate que después llega hasta el año 1951, o sea, mitad del siglo XX. No estamos hablando de un par de años que pasó. Claro, ¿No? Pero decimos, ¿y el fraude hasta cuándo llega? Pero digamos, salvo este periodo de 1916, 1930 en Argentina, llega hasta 1946. ¿No? Que digamos que se vota por primera vez, con salvo un este padrón periodo. que En 1951 es la elección con todos, claro, y sin fraude. 150 la años primera. después. Y somos lentos. Somos Claro. lentos en algún tema. ¿Viste? Entonces, digamos, repúblicas que intentan mostrarse, como decís vos, ¿no?, invitar a todo el mundo para decir, miren lo que hicimos acá, antes no había nada, antes esto era un atraso terrible, y ahora, claro, vos fíjate que Buenos Aires tiene subte en 1910, Claro. y eso sin duda es un gran progreso, hecho a base, por supuesto, del trabajo de todos, que ese trabajo de todos no se repartió entre todos, ¿no? Es decir, hay una renta absolutamente apropiada por los sectores, digamos, por las élites dominantes, en función de este pacto que han hecho con el extranjero en cuanto a la inserción de los productos, de determinada cantidad de productos argentinos. Y por otro lado, también hay, digamos, una decisión muy fuerte de no integrar a la población nativa al nuevo sistema de producción, y de ahí la necesidad de la inmigración. Claro, ¿No? Pellegrini y la apertura a la inmigración en la Argentina, Que ya ¿no? viene, claro, digamos, esto que viene ya promulgando Sarmiento, que ya viene promulgando Alberdi, de decir, bueno, traigamos gente de afuera, y si eso significa que lo poco o casi nada o nada, digamos, también un poco que se invertía en la formación de la población nativa para estas nuevas tareas, Claro. y por lo tanto iban quedando por fuera del nuevo sistema de producción, lo cual generaba no pocos problemas, ¿no? Y si lo traspolás a los últimos Y 4 hoy- años, digo, ¿no? Uno viene viendo como una inserción, como unas ganas de inclusión, y de golpe también otra vez tenés a la gente dejada de lado en algún punto. Sí, absolutamente. Hoy me parece que el trabajo está muy poco tenido en cuenta. O sea, lo que significa la posibilidad del trabajo. Y la calificación, ¿no? Sí. La capacitación de la gente para el trabajo. Digo, también las tecnologías, y hay que ser sinceros, digo, vivimos en una época donde la tecnología suplanta muchas veces al trabajo manual, al trabajo del hombre, y esto también trae aparejado una crisis, trae aparejado todo una desestructura de esa estructura. Hay que volver a tratar de ver Claro. cómo nos enganchamos en esta, ¿no? Y recién hablábamos de Pellegrini, y viniéndonos más un poquitito más cerca, y para ir ya finalizando este programa del Bicentenario, para acercarnos un poquito hacia Sí. nuestra época, que yo sé que a veces es mucho más divertido pensar en aquella, ¿no?, donde las mujeres andaban con peinetones y unos Claro. vestidos divinos, que igual las calles estaban llenas de barro
igual que lo están hoy, digo, porque hace falta salir nada más que 10 cuadras más allá de la capital federal como para darse cuenta que todavía hay una deuda para con los vecinos de este país, y no te cuento el interior. Quien tiene la posibilidad de conocer el interior, hay algunos lugares que son bellísimos y están realmente con mucho cuidado, y hay otros que realmente parece que todavía estuviéramos viviendo en el virreinato. Pero decía, pasaron 200 años y a la luz de las marchas y contramarchas que vive este país, todavía no sabemos si queremos ser un modelo agroexportador, o si queremos ser un modelo industrial, o si queremos ser un modelo de país desarrollista. Digo, ¿cómo lo ves vos? ¿Puede ser que a esta altura todavía no sepamos cuál es el tipo de modelo de desarrollo que queremos para este país? Y yo lo veo como que los distintos modelos tienen una gran capacidad de resistir a cuando el otro modelo parece que se va a imponer. Porque después de todo lo que sucedió durante estos 200 años, ¿no? Entre ellos el centenario, y la verdad que entre el centenario y el bicentenario hay una diferencia enorme, ¿no? Porque el centenario marca un poco la pretensión, digamos, de esta Argentina de formar parte, digamos, de estos países blancos, de separarse de América Latina, digamos, en el cual la población masiva era vista como una amenaza a la que había que adoctrinar a través de las escuelas. Y yo creo que en ese sentido el Bicentenario nos ofrece una cabeza bastante más abierta, no gratuitamente, ¿no? Creo que se trabajó mucho como para que eso pueda suceder. Y por otra parte, me parece que la gran resistencia que, digamos, también han generado estas ideas de autonomía, ¿no? Estas ideas de poder generar una industria, de integración. Si uno realmente, digamos, fuese a la época hoy, un Belgrano es alguien muy actual, porque las cosas que plantea, digamos, Belgrano en ese momento, cualquiera la podría tomar por hoy. Bueno, defendamos el comercio, la agricultura y la industria, ¿no? ¿Qué podemos decir hoy si no es eso? Sí, claro. Es eso de realmente lo que quizás queremos, digamos, que se haga. Y por supuesto que en cuanto a esto que decías vos y un poco, digamos, formar parte de la Universidad de Buenos Aires me llena de orgullo. Creo que la universidad a nivel nacional, ¿no? Un rol muy importante en cómo poder generar este conocimiento y a su vez pensar la utilización de ese conocimiento y de estas nuevas tecnologías de una manera en la cual no signifiquen la exclusión de enorme cantidad de gente de los mercados de trabajo, sino la integración a nuevas cosas, claro, ¿no? Creo que esa es un poco donde tiene que estar la cabeza de los que gobiernan. No sé si en conseguir puestos para McDonald's, no sé cuánto hay ahí de persona formada. Todo trabajo es digno, ¿eh? Yo valoro todo tipo de laburo. Pero a veces si un presidente está pensando en que, digamos, la primera formación va a ser solo eso, digamos, me parece interesante más alguien que pueda pensar cómo se puede combinar el trabajo con la formación, ¿no? Como para que esa gente después pueda atravesar las distintas transformaciones que les va a tocar durante su vida. Yo tengo acá arriba el celular. No sé, cuando tenía la edad de los chicos que empiezan a trabajar en McDonald's, imaginar esto. Solo se veía en Star Trek. Vos y yo tenemos tenemos 2 años de diferencia. Y yo los veía en Star Trek y decían, mirá qué bueno eso, ¿no? Y sí, claro, ni siquiera Star Trek, era el viaje a las estrellas. Imposible. Sí, claro, no existía. Entonces, hoy hay toda, digamos, una cantidad de trabajos que tienen que ver con esto. Sí, pero nada suplanta el saber, ¿no? No, por supuesto que eso es lo que tenemos que tratar, o por lo menos que lo que gobiernan creo que tienen que tener un poco la cabeza puesta en eso, es esas cosas que le hacen al hombre poder soportar después los cambios, las transformaciones, la mudanza, ¿no? Porque si la persona está armada de un sentido, de una verdad, o de, pongámosle el nombre que cada uno le quiera poner para no entrar en un debate que no me corresponde,
puede soportar esos cambios y puede crecer a partir de esos cambios. Ahora, cuando está uno metido en un sinsentido que no sabe si va o viene, eso termina siendo una engaña pichanga para tarde o temprano volver a estar en las condiciones que decías vos, digamos, a lo largo de todo el programa, ¿no? Entonces terminamos pagando caro los mismos espejitos de colores que hace 400 años. Claro, ya no 200, 500 años. 500 años, claro. ¿No? Porque con esos espejitos de colores terminamos destruyendo todas las posibilidades nuestras de poder establecernos de una manera más autónoma. Bueno, por lo menos esto es un poco lo que pude apreciar, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo. Y me quedo con una reflexión, digo, si tardamos 150 años en hacer lo más importante, que es incluir y tener un padrón completo, nos queda la esperanza de que no falte tanto para unirnos, ¿no?, y que encontremos un rumbo para esta Argentina. Horacio, te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires, que hayas compartido con nosotros esta visión del Bicentenario de la República Argentina. A ustedes muchísimas gracias por estar del otro lado del receptor, por supuesto. Espero que tengan un excelentísimo domingo con un Bicentenario a tope en la República Argentina. Chao, nos reencontramos la semana que viene.